corregir distorsiones, una vez más la ofensiva revolucionaria. Ahora, en 2024, los comunistas ya no están rectificando, ordenando ni reordenando el ordenamiento, ahora están corrigiendo distorsiones. Desde regular por decreto el precio del pollo en las MIPYMES, eliminar exenciones de impuestos, hasta intervenir el mercado cambiario informal, donde únicos se encuentran los dólares que usan los dueños de negocios para importar sus productos, son algunas de las nuevas medidas anunciadas por el régimen cubano para asfixiar al sector privado, es decir, para intentar corregir distorsiones que según ellos no estaban en el diseño original del paquetazo del otrora genial Marino Murillo. Una vez más hacen la misma jugada tramposa del cambio de reglas, y una vez más los mismos inocentes de toda la vida reaccionan como si de verdad los tomaran por sorpresa, a pesar de que muchísimo antes de ordenamientos y reordenamientos, ya la memoria popular, que no olvida la rectificación de errores ni lo ocurrido con el mercado libre campesino, prevenía del zarpazo, otro más, a la iniciativa privada, porque de eso se trata desde enero de 1959. Los nexos del régimen comunista con el llamado sector privado jamás han sido otros que no sea esa tóxica relación de interés, ambición, odio, donde el amor apenas es la etiqueta publicitaria de un puente, como el de Carlos Lazo, por donde no esperan a que llegue otra cosa que no sea el odioso dólar que tanto aman. Las expropiaciones de los primeros años de Fidel Castro en el poder han sido una constante que, de acuerdo con la época, adquirieron la máscara que más apropiada le fuera, y así lo que no llegó a ser arrebatado con la violencia de la llamada ofensiva revolucionaria, luego pereció bajo cualquier otro pretexto en forma de ley o decreto, incluso de voluntad popular, sobre todo cuando de cierto modo el pacto político se rompía, distorsionaba o expiraba. En los planes del régimen lo individual, lo privado, apenas existe solo si lo beneficia en sus propósitos, y se le tolera estar por encima de leyes y decretos hasta tanto ese libertinaje no se les transforme en un problema, como sucedió en su momento con el amigo chileno Max Marambio, que por cierto fue quizás el caso más mediatizado de un empresario extranjero corrupto en Cuba, pero no el único explote en una coyuntura donde, como en la de ahora, alguien necesitó de apropiarse la fortuna acumulada. Hasta ahí, donde rindió su utilidad, llegó la suerte del chileno, así como ha pasado con todo el que no escucha las palabras coyuntural, provisional, siempre solapadas en los discursos, donde se empieza hablando de cambios, de aperturas, pero que siempre cierran con frases donde dejan claro que son más de lo mismo. A cualquier negociante medianamente hábil le bastaría con escucharles repetir que son continuidad para comprender que ninguna empresa ni emprendimiento privado será próspero ni sostenible en la isla, a no ser que primero firme un pacto de complicidad política con el régimen, un pacto donde siempre estará dispuesto a perderlo todo cuando el zapato le apriete a su contraparte, cuyo pie, quizás por el ejercicio de aplastar, nunca deja de crecer. De modo que todas esas estrellas del nuevo empresariado de hoy serán mañana debidamente catapultadas al basurero cuando la revolución lo necesite. Los comunistas, si en algo han demostrado ser muy hábiles, es en arrebatar, además de dineros ajenos, los cariños y afectos a los tontos útiles, y si no que le pregunten a Edmundo García y quizás, no sé, a Víctor Manuel Rocha, al que también al parecer le dieron su misión en eso de jugar a ser empresario. Pero, volviendo a lo que está por acontecer, durante la fiebre de inscripciones de MIPYMES, era evidente que la masividad y permisibilidad no eran más que el caos diseñado para esconder lechugas entre coles. Hubo más de una advertencia, más de una señal. La lista de aprobados y facilidades crecían solo para sonsacar a los indecisos, los recelosos, para que abrieran sus billeteras, pero, además, para desviar la atención hacia el enorme edificio que crecía por día y no en la calidad de gente que lo habitaba.
indaguemos con paciencia en ese caos y sin dudas encontraremos esa disciplina de quienes solo acatan órdenes de arriba, y verifiquemos si es verdad y no simple rumor que al menos una decena de clubes y centros nocturnos en La Habana están o estarán pronto siendo administrados por militares y exmilitares, hoy transformados en mipimeros, a los que apenas les cobran menos de $100 de impuestos al mes, mientras a otros pobres tipos los tienen sofocados a golpe de impuestos, multas y controles fiscales como para que cuelguen rápido el cartel de cerrado hasta nuevo aviso. Ahora está clara la jugada y la inversión de los ingenuos de siempre está en peligro. De ahí que las primeras reacciones de algunos mipimeros es reconocer que han caído en una trampa, por lo que se apresuran a vender o a cerrar, porque saben lo que les esperará en este 2024, que será mucho peor para los que todavía tienen contenedores de mercancías en camino, cargas que para algunos será mejor abandonar porque no habrá modo de recuperar lo que invirtieron. Agárrate de la brocha que nos llevamos la escalera. Así han publicado algunos en redes sociales descubriendo demasiado tarde lo que les espera, porque ahora, en 2024, los comunistas ya no están rectificando, ordenando ni reordenando el ordenamiento. Ahora están corrigiendo distorsiones, una construcción de lenguaje que obligatoriamente nos hace pensar en castigo. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano es una amenaza. Congresistas expresan preocupación por la seguridad nacional. En carta enviada a Blinken, congresistas republicanos pidieron transparencia durante el proceso de Víctor Manuel Rocha. Los congresistas republicanos Michael McCaul, Mark Green y Mario Díaz-Balart enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, este 3 de enero, sobre el espionaje del exembajador Víctor Manuel Rocha para el régimen cubano, planteando sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y la efectividad de las medidas de contrainteligencia en Estados Unidos. En el documento, los congresistas destacaron la gravedad de la situación, resaltando que las acciones de Rocha, de probarse, representarían una seria violación de la seguridad nacional y cuestionarían la eficacia de las medidas de contrainteligencia en prevenir la infiltración del régimen cubano en los niveles más altos del gobierno estadounidense. La acusación contra Rocha, emitida por el Departamento de Justicia el 4 de diciembre, señala que éste habría actuado en secreto como agente del régimen cubano durante más de 40 años. Durante este tiempo se le atribuye haber colaborado estrechamente con la dictadura cubana en detrimento de los intereses estadounidenses en todo el mundo. Rocha ocupó varios cargos en el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Consejo de Seguridad Nacional, la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, la embajada en Bolivia y como asesor del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, tras dejar el Departamento de Estado. En la carta se resaltan las implicaciones significativas de la traición de Rocha, subrayando que probablemente traicionó a numerosos cubanos anticastristas, incluyendo activistas democráticos y defensores de los derechos humanos. Los congresistas instaron a Blinken a determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha, identificar posibles colaboradores o facilitadores y evaluar el impacto en los intereses estadounidenses en asuntos exteriores, seguridad nacional e inteligencia. Además, solicitaron transparencia durante todo el proceso y aseguraron al Departamento de Estado su disposición para apoyar las investigaciones y las medidas de contrainteligencia necesarias para prevenir futuras infiltraciones. La carta también hace referencia a otros casos de espionaje cubano en los Estados Unidos, como Ana Belén Montes, Walter y Gwendolyn Myers y Marta Rita Velázquez, destacando la persistente amenaza que representa el régimen cubano para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.
Patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe.